Continuamos, enfilamos ya la recta final de este tiempo de descuento, hemos repasado de todo y ahora vamos a hablar de Musi, porque tenemos a un muser navarro que hace semanita y media apenas ha regresado de la Amundsen Race, que él nos va a contar lo que es, porque es el primer español que ha estado recorriendo una carrera de larga distancia non-stop en Escandinavia. Está con nosotros esta noche Baltasar Gallardo. Baltasar, muy buenas noches. Buenas noches. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. A Baltasar le conocimos allá por mediados de noviembre, o bueno, fue la primera visita que nos hizo en mediados de noviembre, recuerdas, porque estuvimos hablando del Canicross y Bike Journey, de ese primer certamen que se celebró en Cizur, y ahí ya anunciamos que tenías este gran reto, que lo has podido realizar y del cual vamos a hablar esta noche. Por cierto, ¿se repetirá una nueva edición? Esperemos que sí. Parece que el Ayuntamiento de Cizur quedó, yo creo que bastante contento de, bueno, pues de poder ser los pioneros de una modalidad totalmente nueva para Navarra, y yo creo que llegaremos a un acuerdo. Pues esperemos. Ahí ya anunciábamos, o nos anunciaba Baltasar, ese reto que tenía por delante, que era acudir hasta tierras suecas, nada más y nada menos que a realizar una carrera que no lo había realizado hasta ahora ningún nacional en esas tierras escandinavas, que era la Amundsen Race. Para quien le pille un poquito, que no sé, no me entero de cuéntanos un poquito qué es esa carrera non-stop. Bueno, pues es una carrera pues que no tiene nada que ver con las que se pueden realizar aquí, ¿no?, a nivel nacional. Es una carrera en formato non-stop, en el que te dan la salida a 1 hora y, bueno, cumpliendo un par de paradas obligatorias cortas, una era de 6 horas y la otra de 4 horas, pues tenemos el resto por delante. O sea, tenemos 310 kilómetros para realizar en menos de 52 horas eran. ¿Qué tal te fue? Bien. ¿Bien? Bien, sí. Bueno, a ver, pude acabar, que era el objetivo. Bueno, nosotros éramos, aparte de ser los primeros en España que nos enfrentábamos en una carrera, a esta carrera allí, éramos también los primeros que con un equipo de siberianos a nivel nacional también se enfrentaban a una carrera de estas, ¿no? Nadie lo había intentado todavía. Entonces mi objetivo era simplemente acabar la carrera, y realmente fue lo que hicimos, en menos horas de las que pensamos inicialmente, pero lo acabamos, que es lo importante. ¿Cuántas invertiste? 40 horas. 40 horas, ¿eh? 40 Había horas. Un límite 52 para cubrir esos más de 300 kilómetros, en una carrera que se celebró entre el 23 y 25 de febrero, en la que la gente ahora mismo en sus casas está con la boca abierta viendo esos paisajes que pudiste disfrutar. Mira que ha nevado por aquí, la verdad que no hemos estado muy acostumbrados, que hemos tenido nieve que nos tapaba, que no sé, Ya eso estaba, para entrenar, cómo te fue estaba a al última corriente hora. ahí, estaba al corriente de los nevadones que están pegando aquí. No, allá las nevadas no tienen nada que ver con esto. De hecho, con las personas que estamos allá alojando en su casa, cuando le decía que en Navarra había de 2 a 7 metros de nieve, se llevaban las manos a la cabeza, ¿no? Como diciendo, ¿qué dices, hombre? O sea, no, allá son nevadas más cortas, pero claro, como las temperaturas son muy frías, a veces extremadamente frías, se queda absolutamente todo lo que nieva. Entonces, bueno, nunca tienen más de 70, 80, 1 metro de nieve. No, no suelen tener más. Baltasar, me ha parecido entender, ¿eres los únicos que llevabais husky siberiano? Éramos 3 equipos. Un equipo de... Eran un equipo de Alemania, uno de allá, que era el señor con el que yo me alojaba, con Karsten, que él es noruego pero vive en Suecia, y el tercero éramos nosotros, que a su vez éramos los primeros en España que nos metíamos en este berenjenal, ¿no? Mira, ahí te estamos viendo. Parecía un videojuego, decía aquí al principio del programa. Un compañero nos decía que con esas camaricas tan chulas que lleváis ahí en los cascos, que mira, imágenes de videojuego. No, y además que tienen una nitidez, es una maravilla. Hoy en día te pones en la cabeza y la verdad, fíjate qué imágenes tan espectaculares, y a mí la verdad que me gusta grabarlas sobre todo para compartirlas, para que la gente vea pues lo que yo disfruto montado en el trineo, que por lo menos ellos puedan disfrutar a su manera viéndolo sentado en su casa o delante de un ordenador, ¿no? La verdad que, bueno, los paisajes esos eran una maravilla, y hacíamos recorridos que eran interminables. Podemos hacer entrenando 60, 70, 80 kilómetros y dejábamos por hacer 3 veces lo que hacíamos. Recuerdo la otra vez que estuviste a mediados del mes de noviembre, nos comentabas un poquito tu forma de entrenar, incluso, por cierto, le pudimos ver en otro canal nacional intentando aleccionar a un chaval un poquito rebelde. Alguno ya sabrá por dónde voy, porque apareciste el otro día, yo le vi, estaba en casa tan a gusto a las 12 y pico de la noche, y en una redifusión te vimos ahí en Hermano Mayor. Te veíamos y nos contaste que entrenabas con el quad.
en campos pues, o pues, tierra, ¿no? En esos momentos. Sí, de concentración parcelaria, pistas de tierra, intentando buscar siempre el suelo más adaptado a las patas de los perros. Y claro, y eso es claro. Eso ni color. Ni color. Sobre todo el color. Sí, sí, no, ni color, ni color. Mira, esas imágenes, por ejemplo, ahí estábamos pues a 18 bajo cero. Fíjate, ¿Y esto que es alguna parada que hacéis es una de parada noche para descansar? Sí, una parada técnica que hicimos en un momentito porque íbamos 3 equipos. Íbamos Karsten, yo y Evelyn, que es su mujer, y Evelyn se quedó un poquito descolgada y estábamos ahí en ese momento, estábamos esperándolo. Mira ese Soli, el que traje la otra vez, ese que se veía ahí adelante. Y bueno, y en ese momento estábamos a 18 bajo cero. Y por ejemplo, ¿cómo es una etapa? ¿Cómo planificabais el día? ¿Cada X kilómetros, cada cuántos necesitaban un poco descansar? A ver, los perros, tú también, obviamente. Sí. En un principio hicimos una planificación que luego realmente se fue al traste por lo que menos esperábamos. O sea, nosotros hemos estado entrenando allá algo más de 2 semanas y estuvimos haciendo entrenamientos, en el caso de más calor, creo que eran 7 bajo cero, cuando más calor. Y en el caso que menos, 17, 18 bajo cero, ¿no? Hicimos varios. Entonces, bueno, pues para los perros es perfecto, o sea, ya ves, están ahí con la boca medio cerrada, no jadean, o sea, recuperan enseguida porque es una temperatura que para ellos es perfecta. Pero es que el día de la carrera, o sea, 5 días después de hacer un entrenamiento a 18 bajo cero, el día de la salida, estábamos a 2 grados positivos. Claro, o sea, es una diferencia de 20 grados. Sobre todo para los perros. Fatal. O sea, hubo 2 perros que pues no les sentó bien el calor. Intenté retener a los perros todo lo que pude y más, pero llegó un momento, claro, que ellos mismos, al principio estás ahí metido entre un montón de equipos, te adelantan uno, te adelantas a otros, tal, y es muy difícil decirle a los perros, oye, que hay que ir más despacio. Entonces, hubo 2 perros, además uno de ellos fundamental, como es Joria, que se puso malo y bueno, finalmente los tuve que eliminar incluso del equipo. Bueno, uno de ellos se pegó, creo que fueron 160 kilómetros dentro del saco del trineo. Claro, un perro que pesa casi 28 kilos, que es el segundo más pesado, pues imagínate qué gracia, ¿no? Y los otros tuve la suerte de poder dejarlos en uno de los checkpoints, o sea, bueno, pues dije, oye, estos no están bien, pero fue un hándicap porque no esperaba, de verdad, o sea, creía que no iba a poder acabar con todos, como así fue, que iba a haber perros eliminados, que se iban a quedar en checkpoints en nuestro vehículo, pero lo que no contaba de verdad es que fuera por el calor, o sea, fue de verdad una faena, ¿no? Y un poquito a traspié, ¿no? Esas condiciones climatológicas. Claro, sí, porque bueno, llegas de noche, bueno, llegas a las 5:30 de la tarde, que ya estaba casi oscureciendo, después de los primeros 80 kilómetros, y ves que los perros más o menos están bien. Ahí hicimos una pequeña parada, que lo justo fue de 2 horas, y volvimos a salir para hacer otros 75 kilómetros, creo que eran. Ahí tuve la mala suerte que no entendí una de las señales, y me equivoqué, hice, pues creo que fueron 12 o entre 12 y 14 kilómetros más de lo que tenía que haber hecho. O sea, en vez de hacer 75... Chulo Baltasar, ¿no? Sí, eso es, acabé haciendo 90, pero claro, pues para cuando me di cuenta que me había equivocado, imagínate, a las 12 de la noche, totalmente oscuro, solo, me bajé del trineo, me puse por delante de los perros, mirando el suelo, vi que no había huellas, vi que no había raíles de trineo, dije, me he colado, vuelta para atrás. Y bueno, pues llega a las 2 y pico de la mañana con una ligera carga de mala leche encima, porque bueno, bastante dura es la carrera como para encima andar añadiéndole de más, ¿no? Y bueno, ahí descansaron, creo que fueron 9 horas y otros 93 kilómetros. Llegaron, descansaron 5 horas y tomé la salida a las 10 de la noche hacia la meta y llegué después de hacer otros 65 kilómetros, llegué a las 3:30 de la mañana a la meta ya. Ahí es nadie, por ejemplo, en esa parada que te veíamos antes con tus perros, que estabais esperando a una de las compañías, que veis los 3 equipos juntos, ¿en esos momentos o qué se piensa? O ¿Cómo estabas ahí en perfecto. plan? Sí, al estar agrupados ahí bien. Hay ningún problema. El problema, a ver, un poco lo que me fastidió a mí fue el tema de que, pues el primer día fui el último de mi categoría. De normal, muchas veces me pasan campeonatos de España, tal y cual, que igual tal vez pues nosotros hemos sido siempre el equipo a batir en mi categoría, pues te has encontrado que eres el primero y dices, bueno, encima tienes que hacer de libre de los demás, ¿no? Pues vale. Y en esta, que no me hubiera importado salir primero, resulta que salgo el último, con lo cual, pues lógicamente aún tuve suerte de que en ese momento adelanté a lo largo de los primeros 80 kilómetros, creo que adelanté a 3 equipos, creo que fueron. Pero claro, el resto se fueron por delante. Después de la primera parada salí solo y en esos 75 kilómetros que acabaron siendo casi 90, solo vi a un equipo en toda la noche. O sea, sales de noche, llegas de noche y no ves más que uno. Claro, yo creo que los perros pierden hasta la referencia de que están en una carrera, porque claro, tantos kilómetros y tanto rato solo, claro. Y ya la del día siguiente, la de los 93 kilómetros, fue solo,
hasta el último kilómetro que cogía un equipo cuando estaba llegando. Y la última, la de la meta, esa fue salir y llegar solo. Ahí sí que no vi a nadie. Ahí sí que hice un par de paradas para darles unos snacks, pues para que recuperen un poco, porque lógicamente estamos hablando de un esfuerzo de muchísimas horas. Daros cuenta que el trineo que yo llevo no tiene nada que ver con los trineos a los que estamos acostumbrados o he estado acostumbrado yo mismo hasta ahora. Es un trineo pues, que entre el material obligatorio y el trineo, pues estamos hablando de alrededor de 40 kilos. Si encima le metes a Joria, ya te está haciendo casi a 70 kilos. Entonces, sí que a la hora de dar snacks, pues había veces que decías, estoy aquí, que vamos, que estoy solo yo y los perros, o sea, que realmente te sentías solo, o sea, no veías ninguna luz artificial, no veías nada, absolutamente nada, no veía ningún compañero por delante, por supuesto, no venía ninguno por detrás, porque los que están por detrás pues salieron horas más tarde que yo, o sea, y realmente te ves ahí, de verdad que dices, estoy en la más absoluta soledad, ¿no? Pues afortunadamente, Baltasar, se pudieron superar esas complicaciones y hacer ese bonito reto y ser el primer español en completar esa Amundsen Race. Cuando quieras, nos dices el próximo reto, ¿eh? Lo venimos, Sí, hombre. lo comentamos y sobre todo nos haces disfrutar con esas imágenes que es que la verdad son una verdadera delicia. Baltasar, muchísimas gracias por haber estado esta noche con nosotros. Muchísimas gracias a vosotros también. Nosotros nos vamos rápidamente, como siempre, viernes deporte base y lunes tiempo de descuento, a ver si les contamos mejores noticias, que hoy la verdad que nos quedamos con buen sabor de boca con Baltasar, pero los equipos navarros no han estado muy allá va. Señores, hasta entonces. Feliz semana.